Bienvenidos a Técnico Mundial. En esta oportunidad hablaremos sobre un mal necesario en nuestro circuito de refrigeración. ¡Comencemos! Desde los inicios de la refrigeración es bien conocido el hecho que se requiere aceite para lubricar las partes móviles del compresor, ya que sin lubricación el compresor simplemente no funcionaría o se dañaría rápidamente. Sabemos además que el refrigerante es necesario para producir enfriamiento y que la función del aceite es lubricar el compresor. En un sistema de refrigeración, lo único que debe circular es el refrigerante. Sin embargo, para nadie es desconocido el hecho de que el aceite también está presente en todo el sistema. Por lo anterior, se dice que el aceite es un mal necesario en los sistemas de refrigeración, ya que es vital para la operación de los compresores. Pero en el resto del sistema es una fuente de problemas a considerar. El compresor es lubricado con un aceite especial que va dentro del cárter. De allí, este circula a los cojinetes, bielas y las demás partes móviles mediante una bomba o por salpicadura en algunos tipos de compresores. Si el aceite permaneciera en el cárter donde le corresponde, se eliminarían muchos problemas causados por este en los sistemas de refrigeración. Cuando un compresor es puesto en operación, se inicia su proceso de lubricación y es casi imposible evitar que parte del aceite sea bombeado junto con el vapor refrigerante comprimido y que circule a través del sistema. Pequeñas cantidades de aceite no son dañinas y de hecho pueden ser benéficas al lubricar algunos accesorios como las válvulas. Sin embargo, en otros componentes como el evaporador, el condensador, el recibidor, etc., no es necesario ni deseable y en grandes cantidades crea problemas, la mayor parte de los cuales pueden evitarse manteniendo el aceite donde le corresponde, en el cárter, por medio de un separador de aceite. En este video discutiremos los problemas que causa la presencia del aceite en cada uno de los componentes y en otros accesorios del sistema de refrigeración. La severidad de los problemas varía con el tipo de sistema y el refrigerante empleado, ya que el bombeo de aceite hacia el sistema no es de consideración en equipos pequeños de media y alta temperatura, como son los refrigeradores domésticos y unidades de aire acondicionado de ventana, los cuales están diseñados para que el aceite sea regresado al compresor por el mismo refrigerante. En sistemas más grandes o de baja temperatura, la presencia de aceite es algo que no debe ser pasado por alto y se deben tomar las precauciones necesarias para evitarlo. Aquí deben considerarse si los componentes están muy distantes unos de otros o si las líneas son muy largas, si se trata de un solo compresor o es un arreglo de varios compresores en paralelo, la temperatura ambiente, etc. Ahora veamos los problemas que se dan en el cárter. Cuando un sistema es arrancado por primera vez, es de esperarse que parte del aceite en el compresor se mezcle con el refrigerante y abandone el cárter. Después de algunas horas de operación, el aceite y el refrigerante llegarán a un equilibrio. Si baja mucho el nivel del aceite, lo que se puede observar en la mirilla del compresor, se tendrá que agregar aceite para tener el nivel de operación. Esto se lo puede realizar una sola vez. Y antes de agregar aceite una segunda vez, debe tomarse en cuenta que el aceite no sale del sistema a menos que haya una fuga de refrigerante. Si no existen fugas y el nivel del aceite baja, esto significa que el aceite se está quedando atrapado en alguna parte del sistema. Y en el momento menos esperado, dicho aceite será atraído al compresor y le causará daños, ya que los líquidos no se comprimen. Otro problema frecuente es cuando el cárter se vuelve la parte más fría del sistema, lo que sucede en épocas frías del año. Cuando el sistema está en operación, el cárter está caliente, pero durante un ciclo de paro prolongado, el compresor se enfría hasta la temperatura ambiente. El vapor refrigerante en el sistema sigue la ley de los gases y emigra al cárter, donde con la baja temperatura se condensa y se mezcla con el aceite. El aceite se diluye, disminuyendo sus propiedades lubricantes. Al arrancar el compresor, el cárter
sufre una baja repentina de presión, provocando la ebullición violenta del refrigerante líquido y llevándose el aceite con él. Esto aumenta la cantidad de aceite en circulación a través del sistema, haciendo que el compresor opere sin lubricación por un tiempo hasta que el aceite vuelva a retornar, lo que algunas veces no sucede. Por otra parte, hay que recordar el comportamiento de algunos refrigerantes poco miscibles con el aceite. En un ciclo de paro prolongado, si existe un porcentaje alto de refrigerante mezclado con aceite, la capa inferior será refrigerante casi puro y los compresores con lubricación forzada por medio de bomba, al arrancar nuevamente, esta succionará el líquido de la capa inferior, que en este caso sería refrigerante puro en lugar de aceite. Esto se conoce como arranque inundado y es un problema que se caracteriza en que al arrancar el compresor y con la repentina reducción de presión en el cárter se provoca un abundante espumado de la mezcla, la cual se puede observar claramente a través de la mirilla del compresor. Para evitarlo debes usar un calentador de aceite a fin de mantener el cárter caliente para asegurarse que nunca sea la parte más fría del sistema y que el aceite esté siempre caliente para vaporizar y expulsar cualquier cantidad de refrigerante. El aceite sale del compresor en forma de pequeñas gotas de rocío, junto con el gas refrigerante comprimido. Al circular junto con el refrigerante a través de todo el circuito, el aceite está sujeto a cambios de temperatura, caliente en el compresor y frío en el evaporador, ciclo que se repite una y otra vez mientras esté en circulación. En el campo es difícil determinar cuánto aceite está circulando con el refrigerante. Sería de mucha utilidad si se conociera la historia completa del equipo, por eso siempre tienes que hacer tus órdenes de trabajo. En equipos grandes se puede observar el nivel de aceite directamente en el cárter. Sin embargo, si se ha agregado aceite varias veces, el nivel en el cárter puede no indicar la carga correcta de aceite. Si existen contaminantes en el sistema, el aceite se degrada formando carbón y lodo, que a la larga es dañino para todas las partes del sistema del circuito de refrigeración. El efecto global del aceite en circulación disminuye la eficiencia del equipo. La presencia de aceite en el condensador también ejerce un efecto adverso al reducir la capacidad de este. Cualquier cantidad de aceite que entre al condensador ocupará un volumen que debería ser utilizado por el refrigerante para condensarse. La capacidad del condensador se reduce en un porcentaje similar al del aceite en la mezcla. Por ejemplo, si en la mezcla de refrigerante-aceite el 20% es aceite, la capacidad del condensador se reducirá en un 20% y el equipo tendrá que trabajar 20% más de tiempo para que circule esa cantidad requerida de refrigerante. Además, el aceite recubre las paredes de los tubos por donde pasa, disminuyendo la transferencia de calor. Si a esto le agregamos que la mezcla tiene un comportamiento distinto al del refrigerante puro, lo cual incrementa la presión de condensación. El aceite por sí solo no ejerce gran efecto sobre los filtros en cuanto a reducir su capacidad deshidratante. Antes bien, un buen filtro debe tener la capacidad de limpiar el aceite sucio y eliminar algunos contaminantes, tales como ácidos y humedad. Sin embargo, cuando el aceite se ha descompuesto químicamente, las ceras y el lodo formados pueden reducir el área de filtración del bloque de secante o del sedazo. Inclusive lo pueden tapar completamente, lo cual generaría un enorme problema en el equipo. El aceite también ejerce efectos adversos en los dispositivos de expansión, como lo son el tubo capilar y las válvulas de termoexpansión. En los tubos capilares, el efecto es muy similar al que se observa en el condensador, ya que les reduce su capacidad volumétrica. Al circular aceite a través del pequeño orificio del tubo capilar, disminuye el flujo de refrigerante y causa variaciones en la presión. También el punto de ebullición del refrigerante se ve afectado por el aceite y varía dependiendo del porcentaje de aceite en la mezcla.
Todo lo anterior dicho afecta la habilidad del tubo capilar para controlar el flujo de refrigerante que ingresa al evaporador, provocando fluctuaciones de temperatura de evaporación. A su vez, el aceite afecta a las válvulas de expansión, acumulando ceras alrededor de la aguja. Estas obstruyen el orificio de la válvula y en ocasiones la tapan completamente. Otro efecto del aceite al pasar a través de la válvula de expansión es que le disminuye la capacidad volumétrica, reduciendo la cantidad de refrigerante que ingresa al evaporador. Además, el bulbo de la válvula se ve afectado por el aceite, ya que este recubre las paredes internas de la tubería en la línea de succión, causando variaciones en la transferencia de calor y consecuentemente afecta el control que el bulbo puede reflejar al sobrecalentamiento del gas de succión. Esta situación causa que la válvula fluctúe y no es raro ver que se cambien válvulas en buen estado pensando que son la causa del problema. Cuando hay exceso de aceite circulando en un sistema de refrigeración, el componente que más se ve afectado en cuanto a eficiencia se refiere es el evaporador. En este componente, la presencia de aceite afecta de varias maneras, siendo la peor de ellas la reducción en la transferencia de calor, debido a que las paredes internas de los tubos se recubren de una película de aceite que actúa como aislante, lo que trae como consecuencia un aumento en las temperaturas de evaporación y de los productos que se están enfriando, haciendo que el equipo tenga que trabajar por más tiempo. De igual manera, el evaporador se ve afectado en su capacidad volumétrica debido a la presencia del aceite. Si un sistema de refrigeración no ha sido diseñado adecuadamente para que el aceite retorne al compresor y de esta manera mantener un nivel correcto de aceite, o si no cuenta con un separador de aceite instalado, el aceite que sale del compresor se irá quedando atrapado en diferentes partes del sistema, principalmente en el evaporador. Este aceite tarde o temprano regresará repentinamente al compresor, sobre todo en el arranque, después de un periodo de paro prolongado, con muchas posibilidades de que entre por la succión a los cilindros. Cuando esto sucede en su carrera ascendente, tratando de comprimir el gas, el pistón golpeará el aceite, que como ya sabemos, el líquido no se puede comprimir, va a producir un efecto de gato hidráulico, dañando algunas partes del compresor. Dependiendo de la cantidad de aceite, el golpe del líquido causará daños desde la ruptura a doblez de las válvulas de los pistones del compresor hasta la ruptura del cigüeñal. Además, habrá que considerar la sobrecarga del motor. Espero que este video te haya gustado mucho y sobre todo te sirva en tu camino o en tu carrera como técnico de refrigeración. Sin más que decir, mi nombre es Tito Beltrán y gracias por estar aquí en Técnico Mundial.